Fue la oyente perorata que le dije sí, aquí. me distrajo. Pero nada más quiero añadir algo, Sí, Manolo. que vamos a recibir al que invitado. sí, ese tema, por ejemplo, con los Estados Unidos, no solamente pasa con los Estados Unidos. Desafortunadamente la arqueología y la antropología antigua acostumbraba a eso. Si no, veamos el caso del Museo Británico, que mucha gente le exige que devuelva gran parte de las piezas que tiene que pertenecen a otros países. Por ejemplo, ¿dónde está el penacho de Montezuma? En Austria. Y así nos vamos. Y el Museo del Louvre. Sí, así nos vamos, pero lo apoyo, pero también, desafortunadamente es una costumbre antigua de la arqueología de los vencedores. Antes de ir con la entrevista, me llega información en torno, no es Torre de Control del Chame, me informa información. La Tococha. No es la Tococha. Okay. Respecto a Bocas del Toro, los docentes de las escuelas oficiales de la isla, de Isla Colón, en Bocas del Toro, permanecieron trabajando todo desde que inició la huelga hasta este momento. Y imagínese usted que no les han pagado. Son 3 meses que llevan trabajando en las escuelas y no les han pagado las quincenas. Yo no sé si los confundieron en la lista, o el director de esa escuela no pasó el reporte, o el supervisor de Bocas del Toro no pasó el reporte, pero estos docentes siguieron trabajando y siguen trabajando y no han cobrado sus quincenas. Eso no es correcto. No, para nada. No se puede confundir a la gente que tiene necesidades y que sigue trabajando y que está cumpliendo con lo estipulado en el plan de estudios. Las escuelas en Isla Colón, en Bocas del Toro, siguieron dando clases y estos docentes no han cobrado, seguramente por un error del sistema, por una mala interpretación, por un informe que no se ha entregado o por una persona que no ha querido pasar la lista por una negligencia en el sistema. Sí, básicamente. Por lo que desde este micrófono nos piden poder hacer el llamado al Meduca para que haga esa revisión. Y a Contraloría. Y a Contraloría para que estos docentes que están trabajando, que no han parado de trabajar, se les pueda pagar y puedan cobrar sus salarios. Y más que nada un área como Bocas del Toro, Isla Colón, que está totalmente desconectada de todo por los cierres y porque el turismo está llegando poco y nada. 7:37 minutos. Usted nos escucha y nos ve en todo el país a esta hora. Manolo, tenemos invitado en cabina. Edgar Camarena, especialista en temas financieros de contabilidad, que está aquí en Radio Panamá, en la cabina de esta emisora, que escucha a todo el país entero para hablar sobre el tema de los trabajadores independientes y la nueva ley de la Caja de Seguro Social. Hay mucha confusión. Don Edgar, bienvenido a Radio Panamá. Leonardo Grinspan, director del medio, gerente general, Chema Torrijos y todo el equipo de acá. Bienvenido, está en su casa. Muchísimas gracias, Manolo, Leonardo y Chema, por la invitación. Definitivamente que en estos tiempos es importante divulgar y creo que parte de ese apostolado que tienen ustedes aquí todas las mañanas va en esa dirección. Así que agradecido con la invitación nuevamente. Gracias. ¿Y cuál es la confusión con el tema? En redes sociales se dice y escribe de todo, de que hay que pagar no sé qué porcentaje los independientes, y uno escucha tantas versiones que incluso, mire, aquí lo decimos y esto no es en contra de absolutamente nadie. Los voceros que vienen a hablar, los voceros gubernamentales que vienen a hablar del tema de la Caja de Seguro Social, como que tampoco manejan el asunto al dedillo. Por eso usted está acá hoy. Exactamente. Yo creo que parte de la confusión es que funcionarios y igualmente profesionales no se han leído por completamente la ley. Incluso hace unas semanas ya salió un texto único, el cual nos permite tener el cuento completo, como yo digo, porque lo teníamos prácticamente por 2 meses en forma episódica, ahora la tenemos completo y ahora obviamente las interpretaciones son importantes hacerlas en este momento. Y más en el tema de los profesionales, porque principalmente todo el problema inicia con el artículo número 1 de la misma ley, en el glosario, cuando define claramente qué es un trabajador independiente, que ya de hecho te digo que ahí empieza el conflicto, porque históricamente cuando hablamos de un trabajador, hablamos de aquella persona que es asalariada, que tiene dependencia económica y subordinación jurídica, y el independiente es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo tú juntas lo que es el término trabajador con el tema independiente? Así que ahí empieza parte del conflicto. Además de que los independientes, tal como dijo el oyente, estamos prácticamente sometidos a una tarifa, recuerden el número, 9.36% sobre el ingreso cotizable de ese profesional. Entonces tenemos una situación ahí de que prácticamente antes de la reforma, los independientes o trabajadores independientes, como se le llama, tributaban cerca de un 7% del ingreso. ¿Y por qué hablamos del 7% para hacer docencia en ese sentido? Porque antes del 18 de marzo, todo independiente
que declaraba el impuesto sobre la renta tenía que pagar también seguro social en base a una fórmula. Esa fórmula ya desaparece por completo de la ley 462 y la fórmula básicamente lo que decía es, oye, no lo vamos a hacer sobre los ingresos, sino sobre un valor neto. O sea, está haciendo una presunción de que en base al 100% de los ingresos, el 48%, el 52%, perdón, se le aplicaba una tarifa del 13,5%. Si tú multiplicas 13.5 sobre 52, te da un 7%. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la conclusión de que esa tarifa obviamente es justa si, por ejemplo, a los empresarios se le hizo un incremento de 3%, pero algo que nadie ve es que a los profesionales independientes se le está haciendo un incremento del 2%? Entonces, esa falta de equiparación entre profesionales y empresarios, que obviamente vacía el bolsillo de independientes, es lo que prácticamente tiene pensando a la clase profesional, ¿no? Que es un tema que definitivamente requiere mucha divulgación. Si a eso tú le agregas también, como decía el oyente, de que también a ese independiente se le está exigiendo 8.5% adicionales, ya contando prácticamente 17.86%. Entonces, esa situación está encareciendo. Hay una demanda ante la Corte Suprema de unos abogados que dicen que este tipo de reformas hacia los independientes incluso es confiscatorio, que es una palabra bastante fuerte para indicar de que prácticamente se están llevando todo el fruto del ejercicio profesional a través de esta reforma. Y en el caso del 8.5% es para atenderte en las policlínicas y en la caja del Seguro Social, y es voluntario, definitivamente, pero ¿quién no aspiraría no solamente a contribuir con un ahorro a su pensión, sino también poderse atender en las diferentes dependencias del Seguro Social? ¿Qué le ha cambiado? Vamos al punto cero. Una independiente que aportaba mes a mes, que fue el Seguro Social con la ley anterior y aportaba mes a mes una cuota ya extraordinaria para un independiente, porque es una cuota bastante elevada para poder cotizar en el Seguro Social, y que ahora pasa la nueva ley. ¿En qué ha cambiado ese independiente que aportaba? La independiente tiene que aportar con esta nueva ley. Ok, tenemos dos tipos de independiente. Había un independiente que hacía uso de lo que antes era, sigue siendo, nada más que ahora los independientes son obligados, pero anteriormente existía lo que era el seguro voluntario. O sea, iba el independiente, llegaba a la caja, le hacían cualquier cantidad de exámenes médicos, prácticamente meses transcurría hasta que la persona decidía que en base a un ahorro mínimo ingresaba a ese seguro voluntario. Pero la mayoría de los independientes también no es que hacían aportes mensuales como el seguro voluntario, sino que lo hacían a través de la declaración jurada de renta, una vez al año, en donde ese independiente cumplía con su obligación ante la Dirección General de Ingresos, y en esa declaración había una celda que calculaba el seguro social en base al 13.5% de la mitad casi del ingreso de ese independiente. Y de esa manera entonces tributaba a la caja del Seguro Social antes de la reforma. Con la nueva reforma no me cabe duda de que se va a seguir con ese mismo proceso a través de la declaración, pero obviamente con un monto un poco más alto, aunque no descuento el hecho de que el director ha dicho que está buscando mecanismos para que el independiente incluso tenga que hacerlo en forma mensual. Entonces, eso también es un castigo al flujo de efectivo, de repente no anual del independiente, sino sobre una base mensual. Habrá que ver, esperar ese famoso reglamento que no termina de llegar prácticamente 3 meses después, una calculadora que todavía no termina de desarrollarse 3 meses después, y definitivamente otros reglamentos que se requieren por parte de la ley. Ahora, este tema de los $800. Correcto. ¿Es así? ¿Se tiene que cotizar en base a 800? Bueno, es lo que establece en este caso particular la ley. La ley dice que el independiente que aspira a cotizar, además del 9.36, 8.5%, que es para los servicios de salud. Exactamente, enfermedad y maternidad, sobre todo las damas que obviamente están aquejadas por ese riesgo, tienen que aportarlo, pero no todos van a estar disponibles para poder aportar eso, porque tal como tú dices, Chema, es a partir de $800 como mínimo. ¿Y qué pasa con el que gana menos de $800? Definitivamente que no podría aspirar bajo ese proceso a tener atención médica. Tendría que buscarlo directamente en lo que sería el seguro voluntario. Estamos hablando de los independientes, ¿no? Así es. No de los asalariados. No, independientes solamente. Ok, pero
Okay. A ver. Sí. Es que sí, vamos por partes para que podamos dar a entender el tema que es muy complejo. A partir de ahora, los independientes están obligados a cotizar. Exactamente. Todos. Desde el 2005 eran voluntarios a cotizar. A partir del 2025, 20 años después, son obligados a afiliarse y obligados también a tributar. ¿Quiénes son independientes? Esa es la otra pregunta. ¿Quiénes son independientes? ¿El taxista es un independiente que tiene que cotizar? Un chichero, por ejemplo. ¿El chichero es un independiente que tiene que cotizar? ¿Un barbero, el raspadero? Doctor le pregunto. Camarena. Ok, en ese caso, esa respuesta la resuelve el primer artículo de la ley cuando define en el glosario lo que se llama el trabajador independiente. Y en ese sentido menciona que es aquella persona natural, o sea que las empresas no son independientes, son las personas naturales que evidentemente, si lo buscas bajo la denominación T en el glosario, aquella persona que presta su servicio el o 47, labora. El punto labora, 47. O sea que labora es un término bastante amplio en el territorio nacional que no tenga dependencia económica y subordinación ¿Le parece jurídica. si lo leemos para que... O sea, el taxista cae ahí. Sí, mira, voy a leerlo. Vamos a leerlo. Trabajador independiente, persona natural, nacional o extranjera que siendo trabajador realiza labores dentro de la República de Panamá que le producen un ingreso sin que exista un contrato de trabajo o una relación laboral y que tiene las siguientes características. No está subordinado a recibir órdenes directas de quien lo contrata, no depende económicamente de quien lo contrata. Exactamente. O sea, quienes laboran en Panamá, está todo el mundo, así es. Todo el mundo. Así Pero es. no me queda claro porque lo voy a preguntar. Cuando se habla de independiente que tiene que aportar, yo he visto varios videos de la Caja de Seguro Social hablando sobre este tema. El vendedor, el chichero, el barbero, el taxista, ahora mismo, si no están cotizando, tienen que ir al Seguro Social a empezar a aportar ese mínimo. O sea, no se va a perseguir a la gente porque no aporte. En ese caso, antes de aportar, definitivamente la Caja necesita una especie de censo de quiénes son esos independientes. Así que la obligación que ahora mismo existe es la de afiliación obligatoria antes del 18 de marzo del 2026. O sea, tiene ya menos de 12 meses. Entonces, en base a esa afiliación, que la Caja ha dicho que lo va a hacer lo más fácil posible a través de Mi Caja Digital o asistiendo a una agencia, entonces en ese momento cuando se afilia, entonces ya van a tener a todos los independientes, por lo menos los que se afilien, dentro del radar. Aquellos que no se afilien, la norma establece de que serán multados, en este caso con una sanción de 100 balboas. A todo independiente que se encuentre que no esté afiliado, y eso lo puede revisar la Caja, me imagino que harán operativos. Imagínate que te paren en la calle y te digan, ¿usted está afiliado? No, no estoy afiliado. Y a través de Pelepolis, bueno, vaya a pagar su multa de $100 porque la ley estableció esa sanción. Voy a preguntar. La negrita, y no estoy siendo peyorativo, que vende churros en la Avenida Central. Y la otra que vende arroz con leche. Ella grita, o sea, arroz con lejiche, y que todo el mundo le compra y todo el mundo la conoce. Ellos tienen que pagar también. Bueno, ahí mismo el artículo te lo dijo. Si esa vendedora de chicha o esa de churros labora en Panamá, en este caso, que tendría que entrar dentro del marco de lo que establece esa ley, ¿no? Sí, porque hay un punto, dice, no está subordinado a recibir órdenes de quien lo contrata. Exacto. No depende económicamente de quien lo contrata. Vamos al ejemplo de la vendedora de churros. En el caso de la vendedora de churros, quien lo contrata temporalmente es el que compra el paquete de churros, ¿no? Así es. Y no depende de recibir órdenes del comprador. Exactamente. Ella misma es autónoma en sus decisiones de a quién le vende y a quién no le vende. O sea que no tiene contrato, claramente, y definitivamente la dependencia económica de ella no depende de un solo cliente, depende de lo que pueda vender en el día. ¿Pero en qué cambia ella con la nueva ley a esta vendedora con la ley anterior? No, en este caso particular, lo más probable es que en la ley anterior no estaba, porque era más bien una informalidad que vivía esta persona, no declarada renta, así que no tenía en este caso posibilidad de ser alcanzada. Y la afiliación, vuelvo y reitero, era voluntaria. Ahora, eso me lleva a un punto. Ahora todo el mundo está obligado entonces a declarar renta. Primero está obligado a afiliarse a la Caja del Seguro Social, pero la renta va a ser un mecanismo que va a utilizar la Caja en coordinación con la DGI para recaudar los independientes. Por ejemplo, yo no declaro renta. Y yo en estos momentos estoy por un contrato de servicios profesionales con la emisora. Yo no declaro renta. ¿Cómo hago entonces?
Pero en ese caso particular... Yo ahorita no estoy cotizando. Ajá. ¿Cómo voy a tener que empezar a cotizar? Y este es mi caso particular. Me van a venir a buscar Exactamente. aquí, quiero que Sí, sepa. me van a venir a buscar tal cual. ¿Cómo hago para empezar a cotizar? ¿Bajo qué? ¿Cómo van ellos a estipular cuánto yo tengo que pagar si yo no tengo declaración de renta? Porque hasta el año pasado yo trabajaba para el Estado. Claro. Yo tengo unos meses trabajando aquí. Exacto. Bajo esta nueva figura. ¿Cómo hago yo? Yo no tengo la declaración de renta después de un año fiscal, ¿no? Así es. Yo en estos momentos yo nunca he declarado. ¿Cómo hago? No, es que son cientos de personas que están omisas en la presentación de declaraciones juradas de renta, pero partiendo del hecho de que obviamente el que declara renta lo hace porque en este caso particular tiene un ingreso como independiente, pero si no haces declaración de renta, definitivamente no has aportado ni un solo centavo por esa vía a la Caja de Seguro Social desde el 2005 hasta esta fecha. Así que en ese caso particular, al no haber aportado, no has cotizado, por lo menos lo que tú mencionas, en este tiempo que has estado fuera del gobierno. ¿Ah? Eres un evasor. Bueno, le tocará a él el próximo año, en base a los ingresos que ha dado después que salió como servidor público su contrato, ver si esto tiene que declarar Pero renta. yo quiero la real realidad de las cosas. Ajá. Y suena redundante como dice Manolo, pero hay un gran porcentaje de la población, Manuel, si me ayuda con la imagen, por favor, hay un gran porcentaje de la población que cotidianamente, anualmente, no avanzan en ese detalle de hacer la declaración de renta. Así es. O porque no conocen el tema o porque no entra dentro de sus posibilidades económicas, porque hacer la declaración cuesta, hay que pagarle a un contador que la pueda hacer. Correcto. Porque tiene que ser firmada por el contador. Y a su vez, porque no generan los ingresos ni tienen en la mente las preocupaciones para hacerlo. Pero contratas a Edgar Camarena. Esa persona que con la nueva ley no lo hacía y no lo va a hacer ahora, porque la nueva ley... Déjeme terminar. Exactamente, no lo va a hacer ahora. Te estoy apoyando. Gracias. Esa persona que no lo hacía y que ahora no lo va a hacer, porque si no lo hacía no lo va a cambiar, ¿cuál es el estatus de esa persona que no lo hacía? O sea, con el ineficiente sistema que tenemos de recaudación de impuestos, se lo digo de esta manera, para mí es ineficiente porque el año pasado, el quinquenio pasado, el año pasado no se pasó ni del 11% de recaudación en el país. Con ese ineficiente sistema, esta persona, ¿en qué le afecta? Porque no es que la DGI va a empezar a corretear a la gente y en el Seguro Social va a tener personal para sacarlo a la calle, a buscarlo a usted, a decirle, no está afiliado al Seguro Social, tiene que ir a afiliarse. Entonces, policía. Yo no, desde mi punto de vista, no creo que se llegue a esos extremos. Pero esa persona que no declaraba antes y no va a declarar ahora, evidentemente no la van a poder buscar. A esa persona no le cambia nada el panorama actual si no declaraba y para la DGI no es un sujeto financiero, creo que se denomina la persona. O contribuyente. Sí, en ese caso particular, o sea, siempre ha existido el tema de la declaración de renta. Obviamente la caja tiene que buscar otro mecanismo y está contemplado en el artículo que habla de los medios de pago. O sea, la caja va a buscar que ese independiente o ese informal lo haga a través de algún tipo de mecanismo electrónico. O sea que además de afiliarse a través de mi caja digital, de repente la caja establece una declaración mensual en donde va a obligar a presentarlo, porque obviamente por la DGI definitivamente que la evasión y el tema de la omisión es algo grande, ¿no? Entonces tendríamos que estar pendientes ahí, Leonardo, a que la caja estableciera algún tipo de mecanismo declarativo utilizando las plataformas de la Caja del Seguro Social y obligando a esa declaración a todos los independientes que está obligando a afiliarse. Aquí la señora Paula Chávez pregunta, ¿cómo la vendedora de arroz con leche va a cotizar en base a 800 si ella se hace al mes 300? No, definitivamente que de acuerdo a lo que establece la ley no podría cotizar para su atención en los servicios médicos. No podría. Ajá. Tendría que ir a la Caja del Seguro Social a solicitar el seguro voluntario por un monto un poco menor, o sea, que se haga de acorde al ingreso que ella tiene. ¿Y el que vende toallitas en el semáforo? ¿Ah? El que vende, no es vacilón ni nada, el que vende toallitas en el semáforo. ¿Qué pasa con él? En ese caso, tal como está la ley, definitivamente para mi concepto práctico, ellos no van a lograr afiliarse, ¿no? En ese caso, la caja tendría que prácticamente ir detrás de esos informales. Yo siento que la caja va a tener que hacer en el reglamento que viene algún tipo de mínimo, un poco que alcance y que no meta a todos los informales que están por ahí. Lo que pasa es que tal como está la ley es rígida, o sea, la ley no establece ningún tipo de excepciones
cuando habla de trabajadores independientes. Tú lo viste ahí en el artículo. Todo aquel que labora dentro del territorio que no tenga contrato y no tenga dependencia económica. Eso obviamente arropa a todo el mundo que no es un asalariado. Así que esa es una de las condiciones que habría que hacer dentro de una posible modificación que obviamente ya el presidente ha dicho que no la va a hacer. O sea, tratar de bajar eso a la realidad, porque es mentira que vamos a encontrar a todo el mundo haciendo una declaración de renta y todo el mundo accediendo a su teléfono celular, Mi Caja en Línea, para afiliarse y también para declarar cuál es su ingreso. Eso no va a pasar. Es el artículo 76, el que se refiere a los trabajadores independientes. Exacto. Artículo 76. ¿Le parece si lo leemos para que la gente tenga el contexto y ir desglosando? Porque siento que sí es como complicado. Artículo 76. A ver, veamos. Pago de cuotas de los trabajadores independientes. A partir de la entrada, es como la página 43, Manuel. Sí, artículo cuarto, Manuel. 76, sí, baje con todo. Artículo 76. Vamos a esperar que... Bueno, voy leyendo. A partir de la entrada en vigencia de la presente reforma, los trabajadores independientes quedarán exclusivamente comprendidos en el componente de capitalización solidaria y a tal efecto deberán pagar por su cuenta la cuota correspondiente a la Caja de Seguro Social. Los trabajadores independientes deberán efectuar el pago de sus contribuciones por los medios que disponga la Caja de Seguro Social. Para estos efectos, se considerará como base para la cotización obligatoria al riesgo de invalidez, vejez y muerte el 9.36% del ingreso cotizable del trabajador independiente. Para el pago de la cuota del riesgo de enfermedad y maternidad, se considerará el 8.5% sobre el ingreso que declare voluntariamente el trabajador independiente a la Caja de Seguro Social, que no podrá ser inferior a la suma de 800 balboas mensuales, monto que podrá ser actualizado periódicamente a través del reglamento que al efecto emita la Caja de Seguro Social. La Caja de Seguro Social, mediante reglamentación, determinará los incentivos para promover la incorporación voluntaria al riesgo de enfermedad y maternidad de los trabajadores independientes. La mora en el pago de la totalidad o de una parte de las cuotas adeudadas causará un recargo y el interés por mora dispuesto en la presente ley. Ese es el artículo 76. Entonces, para entender, es obligatorio pagar la cuota de la pensión. Es obligatorio el pago de la cuota de la pensión, el 9.36. La que es voluntaria, así es la de los servicios de salud. Correcto, así es. Y la de los servicios de salud es en base a 800. Así es. La de la pensión es en base a lo que tú ganes. Exacto. Ok, eso es importante porque hay gente diciendo que la de la pensión es de 800. La de 800 es de los servicios de salud. Pero, y estoy tratando, si yo no gano $800, no voy a poder pagar para los servicios de salud. Así es. Y los voy a tener que buscar en otro lado. Correcto. Ok, es eso. Ahora, ¿qué pasa, doctor, si mis ingresos mensuales son variables? Si un mes me hice $600, el otro mes, porque la venta estuvo buena o la actividad a la que me dedico, gano 300. ¿Cómo va a variar mi pago de cuotas? Bueno, en ese caso particular, tal como está ahora mismo el mecanismo, porque el mecanismo ahora mismo no menciona una plataforma que te lo vaya a hacer mensual. Todos estamos bajo la situación de que el pago al Seguro Social seguirá como inició, a través de la declaración de renta anual. Okay. Por tanto, aquella persona, que yo creo que es la gran mayoría, que tiene ingresos variables, definitivamente que su alternativa sería presentar y pagar el Seguro Social una vez al año, que tendría que ser 3 meses después que cierra el año, porque es el tiempo para presentar la declaración jurada de renta. Y en el caso particular, ahí se le calcularía el 9.36%, que bien dices que es obligatorio para todo el mundo, independientemente del ingreso que tiene. Y en el caso de que si esa persona se agarra los 800 y lo multiplicas por 12, sería 9.600. O sea que si esta persona tiene en su declaración de renta más de 9.600, entonces es candidato para que voluntariamente tenga que pagar ese 8.5%.
pero lo haría una vez al año a través del mecanismo de la declaración. Entonces, ok, y para que la y gente si no entienda, llega, la declaración de renta es un documento fiscal que indica cuánto gané en el año fiscal inmediatamente anterior. Anterior, así es. Entonces, en base a lo que yo gané el año pasado, en el Seguro Social me van a calcular cuánto debo pagar el próximo año. Exactamente, o el año vigente. Exacto, el año vigente. Así es. Entonces, por ejemplo, en el primer trimestre de 2026, yo presento mi declaración jurada de 2025. Es correcto. En base a lo que gané en 2025, en el primer trimestre de 2026, me van a calcular cuánto debo pagar de cuota en el 2026. Así es. De ahí en adelante. No, eso no quiere decir que se ajuste a mi realidad de 2026, se ajusta a la realidad que tuve en 2025. En el año anterior, así es. Y puede ser un solo pago, o debería ser un solo pago, o supongo que se podrá hacer por cuotas, ¿no? Así es. Pero te calculan el total que debes pagar ese año. El total que tendrías que pagar. Y si yo quiero, puedo, con este tema del ahorro, yo podría pagar un poco más, pero eso es otra cosa. Y entonces en el 2027, yo presento mi declaración jurada de 2026 y me vuelven a calcular las cuotas para el 2027. ¿Es así? Así es. O sea, siempre ha sido así para efectos desde el año 2005. O sea, en este caso particular, todas personas que declararon ahora en el 2025 pagaron su seguro social en base al 2024. O sea, que ese es un ahorro, tal como tú lo dices, ¿no? Ahora se va a incorporar la voluntariedad de hacerlo para los servicios médicos. O sea, que esa declaración jurada de renta ahora va a determinar que tú vas a poder atenderte en los diferentes hospitales de la caja. Y volvemos al punto que conversamos acá. Mucha gente, incluyéndome, no declaramos. Así es. Ahora vamos a tener que entrar en ese ciclo, esa parte de ese movimiento de la rueda. Pero, por ejemplo, doctor, y yo sé que esa es su profesión y todo, ¿qué va a declarar una persona que tiene un kiosco en la calle? O el vendedor de toallitas. El huevonero, por ejemplo, los huevoneros, el frutero. ¿Qué va a declarar aquella persona que se dedica al comercio informal, por ejemplo? No va a declarar. Esa es la realidad. Y por otro lado, en este caso... Pero la ley busca que declare. Sí, pero no lo va a hacer porque obviamente no le va a alcanzar el recurso para llegar a esa regularidad que la ley exige. Entonces va a depender mucho, si notaste cuando leías el artículo, surge la palabra incentivos para lograr que se afilie ese asegurado. O sea, cómo la caja nos va a enamorar o va a enamorar a ese vendedor de kiosco o a esa chichera para que aporte algo como informal a la caja del Seguro Social y cómo la enamora para que sepa que ese dinero no se pierde, entre comillas, sino que le retorna a través de una pensión por vejez. Que ahí entraríamos a una pensión por vejez que sería la más mínima de las mínimas, porque sería un aporte mínimo que tendría que hacer. Por ejemplo, doctor, y con el debido respeto, ¿qué hace usted con un cliente que le llega, voy a declarar, y su promedio de salario es $500? En este caso particular, tendría que ver, si es un profesional independiente, le digo que no está obligado a declarar, porque esa es otra máxima que existe a nivel de la administración tributaria. O sea, yo tengo que tener una persona, un cliente que genere mínimamente $3,000 al año. Obviamente, si es $500 todos los meses, sí cae, si es profesional independiente. Pero si es un comerciante, el comerciante desde el $1 está obligado a declarar. De que eso no lo ha hecho y que la administración no ha creado las estrategias para lograr recaudar a ese comerciante. Eso es importante cosa. Porque bajo el concepto de la ley, entonces, el vendedor de churros, el raspadero, exacto, es un comerciante. Así es. ¿Tiene que declarar? Por ejemplo, Pinky mencionaba al barbero. Te ofrece un servicio. El servicio es comerciante también. No, el servicio obviamente escapa. Es un servicio ocasional en este caso. Pero no solamente tiene que declarar, tiene que tener, como tú bien sabes, facturación electrónica. Tiene que tener aviso de operación. No lo está teniendo. Declara el que hace $3,000, mínimamente $3,000 al año, como profesional. Al año. Eso quiere decir $3,000 al año son un salario de 250 mensuales en promedio. Así es. Bajo esa óptica, un montón de gente tiene que... Bueno, pero es que es profesional. ¿Qué llamamos profesionales? Bajo la óptica de los contadores y de la contabilidad y la fiscal. Bajo la óptica profesional, y como ha dicho también la Corte en el fallo del tema de la facturación electrónica, el profesional tiene dos atributos. El primero tiene una carrera universitaria y segundo tiene una idoneidad. O sea, eso es un profesional, en este caso liberal o independiente,
adaptado a esta reforma o al tema también de la Caja del Seguro Social. O sea, profesión liberal que se intentó que presentaran factura fiscal, pero que se echó para atrás. Así es. Doctor Camarena, el tema es muy denso. Yo quisiera invitarlo nuevamente la semana que viene para que podamos continuar desarrollando y respondiendo las dudas de la audiencia. Excelente. Porque son varias las consultas que van a surgir de aquí al lunes o al martes o al miércoles, y la idea es poder ponerlas sobre la mesa para poder responder en base a lo que dice la ley. Por eso le agradezco que nos haya acompañado en esta mañana aquí en Panamá hoy. Creo que hay dos cosas que rescatar de esta conversación. La primera, que sí, va a ser para los independientes, va a ser obligatorio cotizar la pensión, uno, pero dos, que el monto de la cotización de la pensión no es 800, es en base al salario, que 800 es para los servicios de salud, porque mucho se ha dicho que era 800 para la pensión. Y el tema es que ahora hay que hacer declaración de renta, pero creo que rescatar ese punto es valioso dentro de todo, porque es un tema denso. Sí. Doctor Edgar Camarena, especialista en finanzas y contabilidad. Preguntan también. ¿Cómo? De Darín están preguntando, dice, ¿y los profesionales que el cliente no les paga de 30 a 90 días? ¿Cómo pagamos si dependemos de esto? Exacto. En ese caso particular, eso implica que independientemente si tú no cobras o no, tú tienes que declarar ese ingreso. Así que entonces, incluso vas a tener que endeudarte como lo hace varias gente para poder pagar lo que no te han cobrado. Doctor Edgar Camarena, especialista en finanzas y contabilidad, gracias. Y ojalá podamos encontrar con usted la semana que viene para seguir hablando del tema. Y hagamos algo, decirle a la gente que a través del WhatsApp, de repente la próxima semana, que vayan enviando sus preguntas, ¿no? Al WhatsApp, el 61315565, 61315565, para que puedan enviar sus preguntas y la semana que viene con el doctor Edgar Camarena podamos responderlas. Doctor, gracias y tenga buen fin de semana. Gracias, doctor.